Buenos días a todos y todas. Primeramente unas palabras de condolencias muy sentidas por el fallecimiento de Néstor Kirchner. Lo sentimos muy fuertemente en nuestro país y acompañamos el dolor del pueblo argentino. Y nos sentimos solidarios y también apoyamos el proceso que ustedes están llevando, nos sentimos totalmente identificados con eso y esperamos que ustedes continúen con la misma fuerza con la que han estado llevando adelante este proceso en los próximos años. Les voy a hablar de lo que fue el que hemos caracterizado como putsch del 30 de septiembre del 2010, el intento de golpe de Estado fallido, por eso un putsch. Y este es una síntesis, voy a tratar de hacer una síntesis en 20 minutos sobre la base de un artículo que hemos elaborado con Rafael Quintero, él y yo, titulado Ecuador, la alianza de la derecha y el corporativismo en el putsch del 30 de septiembre del 2010. Creemos que para entender este intento de golpe de Estado hay que entender ciertas premisas, cierto contexto del Ecuador en el momento actual. El Ecuador es un país que vive una situación multitransicional, es decir, hay múltiples transiciones que se articulan en este momento histórico. Por un lado, una transición histórica de la sociedad del precapitalismo al capitalismo o de la premodernidad a la modernidad que no concluye, no termina de cerrarse. En segundo lugar, vivimos una coyuntura de transición institucional en el marco del cual el gobierno del presidente Correa busca justamente transformar, hacer una reforma política, una reforma del Estado que permita ir hacia un cambio de modelo de desarrollo y de Estado. Esto es lo que nosotros llamamos la coyuntura del proceso constituyente, que justamente abre ese proceso de transición institucional, y en ese marco también hay un proyecto más estratégico, ¿no es cierto?, hacia el futuro, de tránsito hacia un nuevo modelo de desarrollo y un nuevo tipo de Estado. El presidente Correa siempre dice, hay que ir de este Estado burgués hacia un Estado de nuevo tipo, un Estado popular. En ese marco, digamos, este gobierno es un gobierno complejo, es un gobierno que no se lo puede entender desde los paradigmas tradicionales. Es un gobierno de transición. El gobierno justamente trata de transformar, de cambiar estas viejas relaciones de poder y dominación y generar nuevas relaciones de poder. Transformar, diríamos, romper con las viejas formas de dominación del régimen oligárquico neoliberal. El neoliberalismo reforzó las formas de dominación oligárquicas. Pero este gobierno no se sustenta en una alianza orgánica, es decir, en una alianza clasista, sino que es una alianza multiclasista inorgánica, sin una hegemonía de clase definida, lo que le vuelve extremadamente complejo. Y es un gobierno en disputa, dentro del propio gobierno hay una disputa en cuanto a la orientación estratégica del modelo. Por un lado, digamos, una tendencia que buscaría cambios en el marco corporativo neoliberal de la sociedad y el régimen, ciertas reformas. Por otro lado, otra tendencia que impulsa un tránsito hacia un nuevo modelo alternativo de sociedad y de Estado. Entonces es un gobierno tremendamente complejo. Este gobierno, digamos, en esas condiciones, sin embargo, interviene en un Estado en descomposición, podríamos decir, e impulsa una reforma del Estado y políticas públicas tendientes a modificar factores estructurales, ¿sí? Por ejemplo, a superar el modelo neoliberal a través de un fortalecimiento del sector público, de la economía y del mercado interno, estímulo a medianas y pequeñas productores, fuerte inversión pública, desprivatización de la salud y la educación, etc. Obviamente busca una reforma del Estado que, digamos, de alguna forma se plantea la recuperación del Estado, ¿sí? La recuperación del Estado, porque el Estado en el Ecuador era un Estado absolutamente en un proceso de descomposición, incapaz de cohesión social, de cohesión nacional, a tal punto que el Ecuador a fines de la década de los 90 era un país sin una certidumbre de viabilidad futura como país, como sociedad, como Estado. Entonces, lo que busca esta reforma es
una nacionalización del Estado. Nunca tuvimos en el Ecuador un Estado nacional. De lo que se trata es de construir un Estado nacional, pero de nuevo tipo, porque el Estado ya no sería un Estado nacional simplemente, sino un Estado plurinacional e intercultural. Se trata de democratizar el Estado y de modernizar el Estado, porque nunca realmente tuvimos un Estado plenamente moderno. Y por otro lado, digamos, se interviene en el Estado para debilitar el vínculo de subordinación de la economía con los Estados Unidos, y obviamente el gobierno lleva adelante una política soberana que ha estado en la agenda histórica de la izquierda ecuatoriana. Se plantea y se practica un cambio en la estructura de inversiones internacionales, y el gobierno ecuatoriano por primera vez tiene un protagonismo en el impulso a la integración de América Latina. Obviamente esta política afecta poderosos intereses de las oligarquías nativas y también los intereses de la banca internacional y de los estados imperialistas. Otra premisa, digamos, importante a ser considerada son los bloqueos históricos del país en torno a la democracia, podríamos decir, por un conjunto de factores, entre esos el histórico corporativismo del sistema político ecuatoriano. Entendemos que el corporativismo no está únicamente presente en los sectores dominantes, sino que es un eje transversal que atraviesa, digamos, la constitución y el desarrollo y también el comportamiento de las organizaciones populares también. ¿Qué implica el corporativismo? Implica el predominio de intereses privados por sobre intereses públicos, el economicismo en la plataforma reivindicativa, ausencia o debilidad del concepto de ciudadanía, es decir, el concepto de derechos y obligaciones como cuestiones universales a todos los individuos, y el predominio de la representación de los gremios sobre los partidos políticos, que hace que estos actúen como corporaciones o que sean apéndices de los gremios. Lo que verificamos, ¿no es cierto?, en esta coyuntura es que el neoliberalismo realmente fue funcional al corporativismo, ¿sí?, favoreciendo los sistemas de privilegios, las prácticas clientelares y prebendalistas que han creado prácticamente nichos o micropoderes, lo que llamamos nosotros micropoderes en la institucionalidad pública, universidades, por ejemplo, todo el sistema educativo está permeado por el corporativismo, inclusive sindicatos, burocracia, etcétera, etcétera. Y también las organizaciones sociales, ¿sí? En ese sentido, nosotros entendemos que la coyuntura, el análisis de la coyuntura tiene que partir de una delimitación del origen de esta coyuntura especial. Nosotros identificamos que el origen de la coyuntura no se da el 30 de septiembre, obviamente. El origen de la coyuntura tiene obviamente estos antecedentes históricos que estoy planteando, pero tiene un momento muy especial. Nosotros planteamos que esta coyuntura, se abre una coyuntura desestabilizadora a partir del último trimestre del 2009, cuando se produce una ruptura, una separación, un distanciamiento de las fuerzas que originalmente apoyaron al gobierno, como por ejemplo la UNE, el Movimiento Popular Democrático, la CONAIE, Pachacuti, que han estado siempre identificados con la izquierda, por justamente un rechazo que hacen estas organizaciones a una serie de proyectos de leyes que buscan, por ejemplo, en el caso de la educación superior, buscan mejorar la calidad de la educación superior para justamente que se convierta en un eje estratégico hacia un nuevo modelo de desarrollo que ya no se oriente hacia la exportación de productos primarios y materias primas, sino que justamente se oriente hacia la exportación de servicios y de bioconocimiento. Ese nuevo modelo de desarrollo no podemos hacerlo si no tenemos una universidad de calidad que cree realmente, que forme a científicos y técnicos. En el Ecuador hemos hecho una evaluación de las universidades y esa evaluación nos ha dado unos resultados catastróficos. Entonces, ese es uno de los principales compromisos del presidente, impulsar esto, ¿no? Hay un distanciamiento y hay un momento, un hito, podríamos decir, emblemático, que es la muerte de un profesor Shuara, que genera, digamos, una oposición virulenta de la alianza entre el MPD y la CONAIE, que se van crecientemente distanciando del gobierno, del apoyo al gobierno. Y lo que vemos es que a partir de septiembre, más o menos del 2009, hay una especie de exacerbación de los intereses corporativos de los sectores medios y populares en el marco de este debate sobre las reformas. Y dada la naturaleza del gobierno, esta situación
debilita su base de sustentación y obviamente pone en peligro el asunto de la reforma. Por otro lado, la derecha en ese mismo tiempo está buscando reconstituir liderazgos sobre la base de un discurso ciudadano. El periodista Carlos Vera, por ejemplo, se lanza a la escena política y empieza a plantear la revocatoria del mandato. Entonces, evidentemente, constatamos que el proyecto, digamos, político en este marco del proceso constituyente no es un proyecto que afecta solo a los intereses de las oligarquías, sino que también afecta a los sectores de una izquierda corporativa que resiste las reformas, ¿no? Una izquierda que va convergiendo paulatinamente de una manera impactante y de una manera, digamos, sorprendente, una izquierda corporativa que va convergiendo con la oposición de derecha. Y obviamente hay un momento... Hay un momento bastante emblemático de esa convergencia, que es la reunión de la dirigencia de la CONAIE, que fue una organización hegemónica de la izquierda en los años 90, que fue, digamos, una organización, la organización hegemónica, la que llevó la batuta de la lucha contra el liberalismo en los 90. La dirigencia de la CONAIE se reúne con la Junta Cívica, que es la organización de la ultraderecha guayaquileña, en marzo del 2002. Y van coincidiendo, estas fuerzas van coincidiendo en la Asamblea Nacional, en la votación en contra justamente de todos estos proyectos.